Gabriel García Márquez. Nacido en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Creció como hijo único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir, cuando Gabriel solo contaba con 5 años, a la población de Sucre, donde el matrimonio estableció una farmacia y concibió a la mayoría de sus 11 hijos. Sin duda alguna, los abuelos de Márquez marcaron el periplo literario del futuro Nobel. Por un lado, el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, le contaba al pequeño Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Por otro, doña Tranquilina Iguarán, su abuela, se la pasaba siempre contando fábulas y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con los mensajes que recibía en sueños. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el colegio Montessori de Aracataca, con la joven profesora Rosalena Ferguson, quien le inculcó el gusto de ir a la escuela. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción llena de desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba en algunos creadores estadounidenses, sobre todo William Faulkner, nuevas fórmulas expresivas. Comprometido con los movimientos de izquierda, Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la fundación de la Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Tras la publicación de 2 nuevos libros de ficción en 1965, fue galardonado en su país con el Premio Nacional. Solo 2 años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, 100 años de soledad. La obra en la que trabajó más de 20 años recrea a través de la saga familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, pueblo imaginario que es el trasunto de su propio pueblo natal y al tiempo de su país y su continente. De perfecta estructura circular, el relato alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica que ha venido en llamarse realismo mágico, por el encuentro constante de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. Esta fórmula narrativa entronca con la tradición literaria latinoamericana, iniciada con las crónicas de los conquistadores, plagadas también de leyendas y elementos sobrenaturales originados por el profundo choque entre el mundo conocido, la cultura de los españoles que emigraban y la exuberante y extraña presencia del continente latinoamericano. En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacieron 2 hijos, Rodrigo García Barcha y Gonzalo García Barcha. Tras una temporada en París, en 1969 se instaló en Barcelona, donde entabló amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y sudamericanos como Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana, del que fue uno de sus mayores representantes. En 1972, Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y pocos años más tarde regresó a América Latina, para residir alternativamente en Cartagena de Indias y Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de su país. Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de Literatura, le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Su actividad como periodista queda reflejada en Textos Costeños, Entre Cachacos, de 1983, compendios de artículos publicitarios en la prensa escrita o Noticias para un secuestro, amplio reportaje novelado editado en 1996 que trata de la dramática peripecia de 9 periodistas secuestrados por orden del narcotraficante Pablo Escobar. Relato de un náufrago, reportaje sobre un caso real publicado en forma de novela en 1968, constituye un brillante ejemplo del nuevo realismo y refleja su capacidad para cambiar de registro. Sus primeras obras, a pesar de su calidad intrínseca, se han visto a menudo como una preparación para 100 años de soledad. Aparece ya en ellas un mundo mítico y algunos de los personajes de Macondo, y en algunos casos el elemento mágico y sobrenatural. En el cine ha intervenido en la redacción de numerosos guiones, a veces adaptaciones de sus propias obras, y desde 1985 comparte con el cineasta argentino Fernando Birri la dirección de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. Aunque en 1999 fue diagnosticado con cáncer linfático, periódicamente logró recuperarse y continuar con su labor de escritor.
amante de la música y lector empedernido. Aunque Gabo posee viviendas en París, Bogotá y Cartagena de Indias, reside la mayor parte del tiempo en su casa de México, donde se estableció permanentemente a principios de los años 60. El 17 de abril de 2014, Jueves Santo, Gabo muere a la edad de 87 años en la Ciudad de México, alrededor de las 3 de la tarde, hora colombiana, tras sufrir durante múltiples días de una recaída producida por el cáncer linfático diagnosticado años atrás, que en ese punto había afectado un pulmón del escritor, su hígado y múltiples ganglios de su cuerpo. Tras su partida y como legado, deja aproximadamente unas 51 obras publicadas y además, el reconocimiento ganado de ser uno de los mejores exponentes del realismo mágico, presente en sus novelas y relatos cortos, marcados también por un aire tradicionalista, en el que lo fantástico y lo real se combinan, en un universo ricamente compuesto de imaginación que refleja la vida y los conflictos del continente americano. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. García Márquez publica 3 cuentos en el gran diario de Bogotá, El Espectador. Su talento de narrador es percibido por Eduardo Zalamea, escritor y crítico de renombre. Desde su independencia, Colombia vive bajo una agitación social y política casi permanente. Al final de los años 40, las milicias de una nueva guerra civil asolan el campo. El candidato popular a la presidencia de la República, Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. La multitud enfurecida lincha al asesino y saquea la ciudad. La pensión para estudiantes donde vivía García Márquez fue devorada por las llamas y el escritor ve allí una señal para regresar al Caribe. Yo quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá, y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de derecho, estaba en mitad de segundo de derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo, pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo, porque buscando qué hacer mientras estudiaba pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena, y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo, y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más acentuada, y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Zalamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Y entonces me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso, pero para poder salir de eso tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París. Después de años de trabajo y de búsqueda, de desgarramientos y de dudas, García Márquez ya no se apartará del camino que lo llevó hasta Macondo. 100 años de soledad nace al cabo de 14 meses de encierro alucinado, y varios libros más surgen de ese fabuloso crisol.
Gabo libera un verbo lírico y embrujador que cuenta las fábulas de una humanidad miserable y grandiosa. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracatacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Cuando la noticia se produce, Caracol te la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez es un autor maravilloso. Desde el primer día que lees ya 100 años de soledad ya te mueres. Yo aprendí a leer con García Márquez. 100 años de soledad definitivamente es la gran novela de este siglo que termina. Cuando yo leí 100 años de soledad, ¿no?, que fue el primer libro que leí de él, adolescente, pues te marca. Para mí es fantástico. Como las historias son, como parecen de otro mundo, pero si te pones a pensar son de este. Gabriel García Márquez es el mejor escritor de lengua castellana del mundo. Todavía no he tenido tiempo de sentir nada. Después vinieron tantas llamadas telefónicas que no he tenido tiempo de reflexionar muy bien. Necesito 2 o 3 minutos para reflexionar qué es lo que debo sentir. Señor García Márquez, ¿estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. ¿No se va a vestir de pingüino? Bueno, el traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Hace mucho frío en invierno para la guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac soy capaz de aguantar el frío. El 10 de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez recibe del rey de Suecia el Premio Nobel de Literatura. El mundo lo cubre de gloria y sus amigos lo quieren más. Un año después de obtener el premio Nobel, Gabo regresa a su tierra natal, Aracataca. Ese Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia, que ha puesto su nombre en alto, con su novela de historia, que ha puesto su nombre en alto, con su novela de historia.